con los que en mí crean. Hoy quiero hablarles en el nombre poderoso de Jesús sobre un tema de actualidad. Quiero hablarle precisamente de crucifixión y resurrección de Jesús en tiempo de pandemia. Cómo desde la cruz Cristo nos habla, cómo desde la cruz Cristo nos entrega una enseñanza y cómo la ratifica desde su resurrección. ¿Cómo podemos ver a Cristo crucificado y hablándonos a la vez de bendición, de gloria, de triunfo en la cruz y de triunfo en la resurrección? Yo quiero orar. Padre de gloria, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Dios, bendigo en el nombre de Jesús a todos los hijos e hijas conectadas a través de las distintas vías electrónicas. Bendecimos a aquellos que aún no te conocen y te pedimos que a través de esta administración de tu palabra puedan llegar a conocerte. Guíanos en esta predicación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El enemigo pensó que impidiéndonos ir a los templos físicos iba a cerrar las iglesias, y ahora es todo lo contrario. Cada casa se ha convertido en una iglesia, cada casa se ha convertido en un altar donde el nombre de Dios es glorificado, donde su palabra es enseñada, y esto puede verse como parte de todo el propósito de Dios en medio de esta pandemia. Crucifixión y resurrección de Jesús en tiempo de pandemia. Ojalá puedas acompañarme, por favor, y tener una lectura bíblica en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Quiero que por favor me acompañes en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y quiero utilizar este fondo bíblico como el pie de amigo para predicar este sermón de esta mañana. Desde el verso 1 en adelante dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Pedro luego tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermoso pasaje bíblico. Este pasaje hoy ha sido leído por millones y millones de creyentes en todos los idiomas, en todas las latitudes del mundo. No creo que haya un solo país en el mundo entero donde este pasaje bíblico no haya sido leído en el día de hoy, domingo de resurrección. Esta es la gran familia del Señor. Pero yo quiero darle, si usted me lo permite, en el nombre poderoso de Jesús, una enseñanza que vaya orientada a vincular ese momento histórico de Cristo, ese momento glorioso de Cristo, aunque de extremo sufrimiento, de extremo dolor, de extremo llanto, pero también de extrema gloria, de extrema bendición, como fueron los momentos vividos tanto en el Gólgota
como en el sepulcro donde Cristo resucitó. ¿Por qué vincular esto al tema de la pandemia? A este tema que tanto dolor nos está provocando, que tanta tristeza nos está causando en todo el mundo, a esta circulación de este terrible coronavirus. Miren, cuando uno analiza, y según lo establece la misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, las características que deben darse para que algo o un virus pueda llegar a definirse como una pandemia, nos vamos a encontrar con una similitud terrible, similitud grande entre lo que es esta pandemia y lo que es otra pandemia. Otra pandemia, la más grande de todas las pandemias, la pandemia más letal que el mundo haya experimentado en toda su historia, no es el coronavirus. La pandemia más fuerte que más gente ha matado, que más familias ha destruido, la pandemia que más daño le ha hecho a la humanidad en toda su historia, yo tengo que decirte en esta hora que fue vencida en la cruz del Calvario. Esa pandemia que tiene características que la puede definir como tal es el pecado. Cuando usted analiza lo que la OMS establece, la Organización Mundial de la Salud, para definir algo como una pandemia, usted se encuentra con que primero tiene que aparecer un virus que no haya circulado previamente y que por lo tanto no exista nadie inmune a ese virus. Cuando hablo de inmunidad, estoy hablando de que ya ese ser vivo no puede ser impactado ni infectado con ese virus. Alguien inmune a algo es que ese algo ya no le puede afectar, no le puede hacer daño porque es inmune. Para que se hable de una pandemia, hay que hablar de que ya no existen personas inmunes a ese virus, o que todos estamos, mejor dicho, inmunes, ya no nos puede afectar. No, para que sea pandemia es que debe darse la condición de que toda persona en este momento en que nace ese nuevo virus esté con la posibilidad de ser infectado por ese virus. Yo le quiero preguntar, ¿no es el pecado ese virus del cual nadie está inmune? ¿No es el pecado esa pandemia del cual todos los seres humanos somos o hemos sido víctimas por la misma naturaleza? La Biblia lo explica y quiero compartírtelo en esta hora. Si te puedes ir conmigo a la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 5 de los Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, lo que revela la palabra pandemia, dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí está la condición de pandemia. Aquí está la condición de un virus de dimensiones globales, de dimensiones mundiales, de dimensiones donde ningún ser humano está exento de ser infectado de ese virus del pecado. Quiero repetírtelo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es probable que este coronavirus también haya entrado por un hombre o por una mujer al mundo, independientemente de cómo todo haya ocurrido y cómo se haya originado. Y dice Pablo más: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando usted analiza etimológicamente la palabra pandemia, está formada por dos palabras griegas. El prefijo pan, que muchas veces se traduce también como panta, significa todo, ¿no? Pero también está el otro vocablo, que es demos. Pandemia es para todo el pueblo. Demos es pueblo, es gente, para toda la gente, para todo el mundo. Pablo está diciendo acá que todos pecaron. O sea, el pecado como pandemia tiene
clasificaciones que impactan a todo el género humano. Otra característica para poder definir algo como una pandemia que nos hace pensar a nosotros que el pecado es exactamente esa gran pandemia, la pandemia que más gente ha matado, la pandemia que más matrimonios ha destruido, la pandemia que más gente se ha llevado al infierno, es el pecado. La pandemia que más cara le ha salido a la humanidad es el pecado. Y quiero hablarte de eso en este día para que entiendas que la pandemia más grande de la historia fue vencida en la cruz del Calvario. Fue vencida en aquel sepulcro que quedó vacío y que un día como hoy, domingo de resurrección, recordamos, celebramos y nos alegramos porque el Cristo al que nosotros le servimos venció a la pandemia más grande de la humanidad, de todos los tiempos, de toda la historia. Y si venció a la más grande de todas las pandemias, estoy seguro que en el nombre poderoso de Cristo, también sus seguidores venceremos a esta otra pandemia que estamos viviendo. Por eso no perdemos la esperanza, por eso no nos llenamos de frustración, no nos llenamos de depresión, por eso no nos dejamos arropar por las malas noticias, sino que nos mantenemos firmes y confiados en que el mismo Cristo que venció a la pandemia más grande de toda la humanidad, que es el pecado, también vencerá a esta pandemia que está azotando a la humanidad en este momento. Y bendigo el nombre de Jesús por su gloria, su poder y su autoridad sobre toda pandemia. La OMS también establece que para que algo, un virus, una infección, una enfermedad sea definida como pandemia, tiene que ver que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. Es lo que está haciendo lamentablemente el coronavirus. Ahora yo le pregunto, ¿qué cosa ha causado casos graves de malestares a la humanidad que supere al pecado? Nada ha causado tantos males graves a la humanidad, al ser humano, al hombre, a la mujer, como el pecado. Por el pecado vino la Primera Guerra Mundial, por la ambición de los poderes humanos. Por el pecado vino la Segunda Guerra Mundial. Por el pecado han habido las guerras que conocemos en el siglo pasado y en este siglo. Por el pecado hay gente muriendo de hambre en el África negra. Por el pecado las niñas son violadas. Por el pecado las adolescentes son embarazadas. Por el pecado llega la infidelidad al matrimonio. Por el pecado se destruyen las finanzas de muchas familias. Por el pecado hombres forman otros hogares paralelos al hogar que Dios le entregó. Por el pecado la gente se envenena con drogas, se envenena con alcohol, se envenena con tabaco. Por el pecado la gente desobedece a las autoridades y en lugar de estar en sus casas, están pues haciendo vida ligera y vida suave en las calles, en franca desobediencia al orden establecido. Por el pecado. El dinero de los presupuestos de los pueblos no da para ayudar a su gente porque alguien se lo está robando, alguien está sobrevaluando productos, alguien está haciendo contratos negativos, alguien dentro y fuera del gobierno está robándose lo que le toca a los demás. El pecado es la más grande de todas las pandemias y te repito, esa pandemia fue derrotada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, Señor nuestro. La OMS establece que para que algo sea definido así también como pandemia, esta tiene que generar casos muy graves de enfermedad. Oye lo que te dice el apóstol Pablo. Vete conmigo por favor a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Yo te quiero preguntar, ¿hay algo desde la óptica humana que sea peor que la muerte? Hay gente, mucha gente que se va a infectar y que se ha infectado lamentablemente del coronavirus y no va a morir, no va a morir para nada.
En el nombre de Jesús, y si alguno de ellos nos está viendo en este momento, desde aquí oramos por sanidad para ustedes e imploramos el favor del Señor para que la salud llegue hacia ustedes y que esa promesa de que el castigo de nuestra paz sería sobre Él y que por sus llagas ya fuimos curados, la desatamos sobre tu vida, sobre tu familia en esta hora y declaramos salud conforme a la voluntad de Cristo Jesús y por los méritos del Cordero Inmaculado crucificado en la cruz del Calvario. De eso es de lo que te estoy hablando desde la óptica humana. Lo peor que le puede pasar al ser humano es morirse desde el plano natural en que vemos las cosas en este momento. Lo peor que puede ocurrirle a ese ser humano es morir. Bueno, esto dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado genera muerte. Coronavirus no siempre genera muerte. 5% es probablemente el promedio de letalidad del coronavirus, algo más, algo menos, pero el pecado, la letalidad del pecado, del que se deja arropar por el pecado, del que se deja abrazar de la pandemia del pecado, su letalidad es 100%. La paga del pecado es muerte, pero no me quiero quedar aquí. No soy portador de malas noticias. Las malas noticias se las vamos a dejar a otras personas. Si bien es cierto que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigo el nombre del Señor, porque Él es el antídoto a la pandemia del pecado. Él es la vacuna a la pandemia del pecado. Cristo es la solución a la pandemia del pecado. Hay otra característica que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos deja para definir algo como una pandemia, un mal global como una pandemia, y es que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona, de persona a persona. Bueno, eso mismo ocurre con el coronavirus. Por eso nos piden que usemos la mascarilla, que usemos las gafas, que usemos los guantes, que estemos a tal distancia, que nos movamos en tal cuidado, en tales dimensiones, que evitemos estar entre muchas personas, porque se transmite de persona a persona. Pues te tengo una noticia: el pecado también se transmite a sí mismo de generación en generación. Oye lo que dice el libro de Romanos. Me encanta cómo Pablo aborda la temática del pecado y que le da una connotación al pecado también de pandemia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vuelve a usar Pablo la palabra griega panta, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que esté excluido de este virus. No hay nadie inmune del virus del pecado, por lo cual el pecado es una pandemia. El pecado entró a través de nuestros primeros padres, entró a través de la primera criatura que Dios puso acá en la tierra, de Adán, de Eva, y de generación en generación estamos heredando ese pecado. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. En medio de todo ese cuadro pandémico, hubo alguien que se elevó a lo más alto. Hubo alguien que, a pesar de venir del lugar altísimo, él acá en la tierra se elevó a lo más alto. ¿Sabes para qué? Para destruir esa pandemia, para vencer esa pandemia del pecado, para quitarle esa autoridad a esa pandemia, para decirle al hombre: hasta mi llegada tú eras un ser víctima de esta pandemia. Con mi muerte en la cruz, con mi crucifixión y con mi resurrección, eres libre del pecado. Y el pecado ya no se enseñorea más de ti. El pecado ya como pandemia, tú eres inmune a él por mi sangre, no por tus méritos, por mis logros, no por tus aptitudes, por mi victoria, no por tus habilidades. Desde la cruz se nos envía un mensaje que quiero compartir en este día para ti y para tu familia. Desde la cruz se nos envía un mensaje poderoso en tiempo de pandemia.
Desde ese momento de crucifixión de Jesús se nos envían varios mensajes que, si bien es cierto, la cruz y el sepulcro ratifican al pecado como pandemia, también la cruz y el sepulcro son el recipiente que contuvieron en el momento la vacuna que vino a eliminar esa pandemia, a nuestro Cristo Jesús crucificado y resucitado, como lo celebramos en este día. Desde la cruz y frente a la pandemia del pecado, Jesús clamó al Padre, y clamó al Padre por perdón, aún para aquellos que le calumniaban y le injuriaban. Desde la cruz, Cristo, estando sufriendo los dolores que ningún ser humano había sufrido antes. Y le estoy hablando no de los clavos, le estoy hablando no de la espada que traspasó su costado. Cuando le hablo de dolores que ningún ser humano había sufrido antes, le estoy hablando no de las espinas en su frente, no de los latigazos en su espalda. Le estoy hablando no de las bofetadas y de los escupitajos en su rostro, no. Le estoy hablando del dolor más inmenso que ningún otro ser humano era capaz de llevar sobre su cuerpo. El dolor de tener en sí mismo concentrado todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Eso lo padeció Cristo para librarnos de la pandemia del pecado y hoy poder andar total y absolutamente seguros de que somos inmunes por su gracia y por su sangre de esa pandemia. Lucas capítulo 23. El Evangelio de Lucas capítulo 23, desde el versículo 34 en adelante, se nos deja una palabra que quiero compartírtela en esta hora. Y Jesús decía, mientras era maltratado, mientras era humillado, en lugar de dedicarse a protegerse a sí mismo, en lugar de dedicarse a orar al Padre para que le quitara este dolor, en lugar de cuidarse a sí mismo en la cruz, Cristo, cuando llega el momento de comenzar a hablar en la cruz, lo primero que dice es: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben que tú y yo somos uno. Ellos no saben que la gloria tuya es la gloria mía. Ellos no saben que yo soy eterno al igual que tú y el Espíritu Santo. Padre, perdónalos porque ellos se están dejando arropar por la ola de la pandemia y no están entendiendo que aquí en la cruz está el antídoto a la pandemia del pecado. Ellos no están entendiendo que aquí en la cruz se están desarrollando los propósitos eternos tuyos para en favor de tu creación. Ellos no saben que la sangre que está fluyendo de todas las llagas que ellos mismos me han hecho o que yo he dejado que ellos me hagan, es la sangre que va a sanarlo de sus enfermedades. Es la sangre que, como dice el apóstol Juan, los va a limpiar de todo pecado. Padre, perdónalos. Cristo, aún en momento de la gran batalla, la gran lucha para derrotar la pandemia del pecado desde la cruz del Calvario, Cristo le dice a su Padre eterno: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y no se conforma con eso, sino que Jesús muestra una vez más misericordia y activa sus promesas en favor de aquellos que en Él hemos creído, aún encontrándose Él en el momento más violento y agresivo de su guerra campal contra la gran pandemia del pecado que la hizo en la cruz del Calvario. Y estando en ese momento de tanto dolor, de sufrimiento, donde le golpearon, como dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde le golpearon a él, a la simiente de la mujer que es Cristo, en el calcañar, y él con su calcañar herido, con su costado traspasado, con sus manos clavadas, con sus pies clavados, con sus frentes laceradas por las espinas que le colocaron, con la humillación a la que le sometieron. Cristo aún activa en medio de esa gran batalla las promesas en favor de los que confían en Él. Usted recuerda aquel ladrón que estaba a su lado, que le dijo: Maestro,
cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, en medio de su dolor, no se detuvo a consolar su autodolor, a autoconsolarse, no, sino que declaró promesa sobre este hombre que no merecía promesa alguna, pero empezó ese hombre a ser hijo de Dios ahí en la cruz del Calvario, porque creyó en el Maestro. Solo basta creer en el Maestro. Solo basta confiar en su palabra para que se desaten sus promesas sobre nosotros. Y en ese momento Cristo desató y activó una promesa sobre ese hombre que nunca se imaginaría que después de haber vivido una vida preso y enfermo por la pandemia del pecado, iba a encontrar en la cruz las respuestas a todos sus problemas causados por la pandemia del pecado, porque la pandemia causa problemas, es cierto, pero la pandemia más grande que causó los más grandes problemas fue vencida en la cruz del Calvario para todos aquellos que creen al que venció en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Cristo desató una palabra sobre este hombre y le dijo: mira, hoy, exactamente hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hay una palabra y una promesa en medio de las pandemias, y en medio de esta pandemia hay una promesa para los que creemos en el Señor. Hay una promesa para los que miramos al que está clavado en la cruz del Calvario y que resucitó. Hay una promesa que el centro de atención de ese gran espectáculo del Gólgota, que era Cristo Jesús, quiere desatar sobre cada gente que en Él pueda creer y que confíe en su palabra. Cristo no está ajeno a esta situación. Cristo no está indiferente a este momento. Cristo no está acostado ni durmiendo en tiempos de pandemia. No, en tiempos de pandemia Cristo está activando sus promesas. Cristo está impartiendo bendición. Cristo está impartiendo liberación. En tiempos de lucha contra la pandemia, como Él lo hizo en la cruz del Calvario, Él está liberando gente de esa pandemia. No tengo la más mínima duda, en el nombre de Cristo, que lo mismo ha de hacer en medio de esta pandemia del coronavirus. Por eso creemos firmemente en que esto vendrá a fortalecernos como mundo, a fortalecernos como familia, vendrá a fortalecernos como iglesia, vendrá a entregarnos cosas que habíamos perdido, vendrá a revelarnos misterios que hasta ahora nos eran ocultos. Esta pandemia no vino de balde, esto no vino sencillamente para hacernos sufrir por hacernos sufrir, vino para que nos reencontremos con Dios, con nosotros y con los nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la cruz Cristo nos envía otro mensaje en medio de su lucha contra la pandemia más grande, que es el pecado. Y es que aún en medio de los momentos más decisivos de esta lucha contra la pandemia del pecado, Jesús tuvo cuidado de los suyos. Esto me encanta. Jesús no se olvidó de los suyos. Cuando Él era el que estaba con la necesidad de ser cuidado, con la necesidad de ser protegido, cuando Cristo era el que necesitaba consuelo ahí en la cruz por todos los sufrimientos que estaba padeciendo, cuando Él era quien debía recibir ayuda y apoyo en la cruz, cuando vio a su madre, cuando vio a María, y que Él sabía que si Él se iba, María iba a perder el sustento, María iba a perder el cobijo, María iba a quedar desprotegida por la incapacidad natural de todos los seres humanos. Jesús le dice a María: María, mira ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el más joven de los discípulos. Le dice a Juan: Juan, tú como eres el más joven, ven, cuida a mi madre. Hijo, he ahí a tu madre. Esto refleja algo muy grande que quiero compartir contigo en esta hora. Esto refleja que en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, Cristo tiene protección de los suyos. Cristo tiene cuidado de los suyos. Cristo está atento a aquella gente que ha confiado en su palabra,
aquella gente que ha creído en sus promesas. ¿Habrá alguien escuchándome en esta hora que haya creído en las promesas del Señor? Cristo está pendiente de todo lo que está ocurriendo. Cristo está viendo tu padre, está viendo a tu madre, está cuidando a tus hijos, está cuidando tu casa, te está cuidando a ti, está cuidando tus bienes. Cristo no está indiferente en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, Cristo activa aún más los ejércitos del cielo en favor de los suyos. En tiempo de pandemia, como era ese tiempo de pandemia del pecado, cuando esa pandemia reinaba y abrazaba a todos los seres humanos, Cristo se elevó a la cruz del Calvario y no lo hizo de manera indiferente. Lo hizo por amor y lo hizo de pura gracia y lo hizo porque Él nos amó primero. Y mientras Él estaba cargando todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos, no se ocupó de sí mismo, sino que se ocupó de los suyos. ¿Habrá alguien aquí que es parte de los de Cristo? ¿Habrá alguien de quien Cristo podrá decir: tú eres de los míos? Oh, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tú eres de los míos, y como eres de los míos, yo estoy pendiente de ti. Cristo le dijo a Juan: hazte cargo de mami. Mami, Juan se va a hacer cargo de ti, y trátense como hijo y madre, y como madre e hijo. Este cuidado exquisito de Cristo en tiempos de pandemia se refleja en este tiempo, y en el nombre poderoso de Jesús, su protección estará sobre nosotros, aunque nuestro cuerpo sea deshecho. Aunque nuestro cuerpo sea deshecho, la pandemia del pecado no podrá hacer más de ahí. Solo podrá tocar hasta esto, que del polvo viene y al polvo se irá. Cristo nos sigue enseñando muchas cosas. Nos sigue enseñando desde la cruz. Desde la cruz Cristo nos dice, y nos lo dice para ahora, para esta pandemia en la que estamos viviendo, que Él está dispuesto a hacer todo lo necesario para cumplir sus propósitos en nosotros. De la misma manera, el precio de todos los precios que fue en la cruz del Calvario, el no sentir la presencia del Padre. Yo quiero detenerme en esto. Cristo en la cruz reveló una palabra que durante milenios ha retumbado en la mente de mucha gente y que ha sido objeto de mucho conflicto teológico. Y quiero revelártelo en esta hora. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Este es el momento en el que el máximo, el clímax, la mayor acumulación de pecado de toda la historia estaba recayendo sobre una sola persona. Los pecados tuyos, los pecados antes de ti, los pecados en el tiempo de Jesús, los pecados antes de Jesús, los pecados de todas las culturas, de todas las civilizaciones, de todos los idiomas, de todas las naciones, recayeron en ese momento sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y yo te pregunto, ¿lo único que separa a Dios del hombre qué es? Yo te respondo, es el pecado. La pandemia del pecado es lo único que hace que el hombre no sienta esa presencia especial de Dios. Cristo en ese momento en la cruz, por la tanta carga de pecado que estaba recibiendo, para que tú seas libre, para que tú seas libre de pecado, para que tú puedas andar libre de esa pandemia del pecado, Él asumió toda la carga de esa pandemia. La tomó, dice el apóstol Pablo, que Él tomó el acta de los decretos que era contrario a nosotros y la clavó en la cruz y la exhibió sobre los principados, las potestades y los gobernadores en las regiones celestes. ¿Sabes para qué? Para que nadie mañana venga a decirte que tú eres víctima de esta pandemia. No eres víctima de esta pandemia del pecado. Él te hizo libre de la pandemia
del pecado. Ya tú eres inmune a esa pandemia del pecado por su gracia y por su Espíritu Santo que mora en ti si le has aceptado, si le has recibido. Cristo exclamó con mucha tristeza, este es el dolor más grande. Este fue el sufrimiento más grande para Jesús. Te repito, no fueron los clavos, porque mucha gente ha sido clavadas en la cruz. No fueron las espinas, porque a mucha gente le han puesto espina en la frente. No fueron los latigazos, porque a mucha gente lo han latigado. Claro que sí, claro que sí. El dolor más grande que Cristo sufrió fue el dolor de tener que hacerse pecador. El que nunca vio pecado se hizo pecador para que tú y yo estuviéramos libres de esta pandemia. El justo se hizo injusto para que tú y yo fuéramos justificados, pues por la fe y tuviéramos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto sí que es victoria. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón y sepulcro, tu victoria sorbida es la muerte en victoria. Si estás con Cristo crucificado, pues victoria de resurrección también vas a tener en el nombre poderoso de Jesús. Pues Cristo estuvo dispuesto a sufrir el más grande de los dolores, que era el no sentir la presencia especial que desde la eternidad Él ha sentido de su Padre. Jesús se mostró como un Dios empático, y esto me encanta porque no es un Dios, Emmanuel no es un Dios que está desvinculado de su creación. Emmanuel no es un Dios, como dicen los deístas, que Dios creó al mundo y se olvidó, se desentendió. No, Dios no se ha desentendido de la creación. Dios no se ha olvidado de la creación. Dios tiene pleno control y pleno interés de mantener la creación que Él creó de acuerdo a los principios con los que Él creó su creación. El Dios nuestro es un Dios empático. Es un Dios que se pone en el lugar de nosotros. Por eso Dios se hizo hombre a través de Jesús. Por eso Emmanuel. Por eso Dios vino a la tierra para vivir y experimentar lo que nosotros vivimos. Para que ningún genio se le ocurra mañana decir, pero tú eres Dios y para ti todas las cosas son fáciles. No, yo fui hombre como tú. Yo soy Dios con nosotros, yo soy Emmanuel, soy Jesús, yo viví todo lo que ustedes vivieron, padecí todo lo que ustedes padecieron y mucho más. Padecí sufrimientos insuperables por ninguno de ustedes, los seres humanos. Ese es Jesús. Y Jesús allá en la cruz, pudiendo tener Él todas las vías para satisfacer todas sus necesidades, clamó a los que estaban presentes, tengo sed, tengo sed. Como diciéndole, miren, yo soy como ustedes. Yo me identifico con sus necesidades. Yo me identifico con lo que ustedes padecen. Yo me identifico con lo que ustedes sufren. ¿Cuánta gente está sufriendo ahora mismo sed de medicamentos, sed de alimentos? ¿Cuánta gente está padeciendo sed de justicia? ¿Cuánta gente está padeciendo sed de amor, sed de comprensión? ¿Cuánta gente está padeciendo sed de que alguien le diga estoy contigo? ¿Cuánta gente está padeciendo sed como la que Cristo padeció allá en la cruz? Cristo le está diciendo a la raza humana, en tiempos de pandemia, yo sé lo que ustedes están sufriendo. Yo sé lo que ustedes están atravesando y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Cristo nos enseña desde la cruz que su propósito en medio de la pandemia se consumó en el madero del Gólgota. Consumado es. Consumado es una declaración profética de victoria, iglesia. Consumado es una declaración de triunfo que Cristo hizo sobre una pandemia, la más grande de todas las pandemias. Él todavía no había resucitado. Cristo todavía no se había exhibido con gloria, con poder y con autoridad sobre la muerte. No, Él estaba en la cruz cuando dijo consumado es. Desde otra perspectiva,
el término o la expresión consumado es, debió ser la primera en él decir, el humano hablando, cuando resucitara, pero no, la dijo antes de ir a la tumba, inclusive, la dijo desde la cruz, consumado es, porque ya él tenía en sus manos la victoria, ya él tenía en sus manos el triunfo sobre la pandemia del pecado. Yo declaro en esta hora esa palabra en el nombre de Jesús, consumado es. Y que esta declaración sea una declaración profética de victoria sobre el coronavirus, sobre esta pandemia, que aunque estemos todavía batallando, como Cristo estaba batallando contra la pandemia del pecado en la cruz, pero desde la cruz Él declaró, Él decretó, Él profetizó victoria con esta expresión de consumado es. Así su iglesia en el día de hoy declara de manera profética victoria sobre este coronavirus, sobre esta pandemia, porque el que está en nosotros es el que venció a la más grande de todas las pandemias, y esta pandemia no será una excepción. Cristo es mayor que el coronavirus, Dios es mayor que esta pandemia, Él es más fuerte, más grande, más poderoso que toda enfermedad que pueda surgir en la humanidad. Consumado es un grito de victoria, y ese grito de victoria hoy lo compartimos y lo repetimos como fortaleza para todos los que en Cristo creen. Jesús se sacrificó en la cruz, asumiendo Él todas las consecuencias de la pandemia del pecado. ¿Estás escuchando lo que digo? Cristo se sacrificó Él, porque nadie lo llevó a la cruz. Él fue a la cruz de manera voluntaria. Dice que enmudeció, no dijo nada, no se defendió, fue como oveja llevada al matadero. Cristo Jesús, dice el mismo Señor hablando, yo tengo el poder para poner mi vida y para tomarla cuando yo quiera. No, Él fue quien de manera voluntaria se entregó en la cruz del Calvario. Y es así entonces como se refleja el amor de Dios, amándonos Él primero, que nosotros amarlo a Él. Él hizo este sacrificio a cambio de librarnos de la pandemia del pecado. Sí, cuando dijo de manera clara, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que está diciendo Cristo, ya es el momento en el que debo entregar mi espíritu. No me lo están quitando. Cristo le está diciendo a la muerte y le está diciendo a la pandemia, oye, ustedes no tienen poder sobre mí. Ustedes no tienen autoridad sobre mí. Y yo entrego mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra que con esta expresión Él expiró y entregó en las manos del Padre su espíritu. Él de manera voluntaria entregó, ¿sabes para qué? Para pasar al otro nivel de gloria, para pasar al otro nivel de victoria, para pasar al otro nivel de triunfo. Y es el nivel de triunfo que tiene que ver con la resurrección de Jesús, porque no hay resurrección si no hay Gólgota. Esa resurrección que, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Te lo voy a compartir esto más adelante. Pero desde la resurrección, desde aquella tumba vacía, se nos envía un mensaje contundente en tiempos de pandemia. Desde aquella tumba vacía se nos confirma a nosotros, primero, que la muerte no tiene autoridad sobre el Dios al que nosotros le servimos. La tumba está vacía. Si te vas a la Meca o a la Medina, te vas a encontrar con el cadáver de Mahoma. Si te vas a los panteones de los grandes hombres, te vas a encontrar con que sus restos están ahí. Los restos de Jesús no son restos y no están en la tumba. La tumba está vacía. Él resucitó. Resucitó con poder, resucitó con gloria, resucitó victorioso. Y así como Él resucitó, Él mismo se comprometió a que nosotros resucitaremos en aquel día final. Desde la cruz, desde la resurrección, Cristo nos enseña varias cosas. Lo primero,
Lo primero que nos enseña es eso, que la tumba está vacía, que no hay que buscar a Cristo más en la tumba, que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe haciendo qué? Intercediendo por nosotros, pidiendo misericordia al Padre por su creación, pidiéndole al Padre auxilio por los que han creído en Jesús y que han sido por hecho constituidos hijos de Dios. A la diestra del Padre, no para acusarnos. A la diestra del Padre está Jesús ahora, no en la tumba, no para condenarnos. Está a la diestra del Padre para cuando vaya algún chismoso a llevarle un cuento de nosotros al Padre, Él decirle: Padre, recuerda que yo morí por Él en la cruz del Calvario. Él se dejó infectar por la pandemia del pecado, pero recuerda que mi sangre le limpia de todo pecado. Él está a la diestra del Padre como este abogado intercesor permanente que defiende a los que en Él hemos creído. Desde la resurrección se nos enseña el mensaje de que no debemos buscar más a Cristo entre los muertos. Recuerdan aquel momento en que llega María Magdalena muy de temprano en la mañana del día primero y se queja y lamenta, pero se han robado, y habla con un supuesto hortelano que estaba ahí, pero que era Jesús resucitado en términos reales, y le dice a ese hortelano: mira, se han llevado a mí el cuerpo de mi Señor. ¡Qué mujer esta! Dios bendiga a las mujeres que aman a Dios. Dios bendiga a las mujeres valientes que se arriesgan a desafiar la tradición, que se arriesgan a desafiar los paradigmas con tal de agradar a su Señor. María Magdalena se acerca al sepulcro, lo ve vacío, y cuando llega a este hortelano que era Jesús mismo, le dice el Señor a María: pero ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo está vivo, iglesia. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él es la vida. Él es la resurrección. Su esencia es vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque sea impactado por esta pandemia, va a vivir. Es una palabra de consuelo para aquellos que sabemos que han partido en medio de esta pandemia a la presencia del Señor. Pastores, miembros, laicos, gente de Dios, sí, que han sido impactada por esta pandemia, pero que esta pandemia no pudo impactar más que su cuerpo, pero que ahora tienen presencia de Dios de manera permanente y están ya en el lugar por el cual lucharon y trabajaron toda su vida. Cristo les dice a esos familiares, a los que consolamos desde aquí, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque la más grande de todas las pandemias, que es el pecado que provoca muerte, y saben a qué muerte me refiero, a la muerte espiritual, ya no puede tocar a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Desde la resurrección se nos enseña como iglesia que mantengamos la esperanza y la fe puesta en que todo lo que Cristo dijo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Que no tenemos que dudar. ¿Recuerdan a Tomás? Que pidió ver las huellas de Cristo, las marcas de Jesús, que pidió ver evidencias físicas. Aquellos que esperan ver cosas tangibles para poder creer en el Señor. Nosotros creemos sin haber visto. Nosotros creemos porque Él dijo la palabra. Y si Él dijo la palabra, Él va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Estamos confiados, estamos creyendo en que hay una promesa, en que hay una palabra que se ha revelado en favor de la iglesia de Jesucristo. Creamos, contrario a lo que hizo Tomás, contrario a lo que Tomás necesitó, contrario a la exigencia de poder palpar, nosotros creemos que el ángel de Jehová habita alrededor de los que le temen y le defiende. Sí, nosotros creemos en esa palabra. Nosotros confiamos en esa palabra. Otros confiarán en otras cosas. Nosotros creemos en esa palabra y esa enseñanza que desde la cruz del Calvario se nos ha entregado. Creemos que desde la resurrección se nos envía el mensaje de que si Él venció,
a la más fuerte de todas las pandemias, que es el pecado. Creemos que si Él logró someter a obediencia a la más grande de todas las pandemias, que es el pecado, también Él podrá controlar esta pandemia del coronavirus con el poder de su fuerza. Si Él logró destruir esa pandemia en la cruz, si logró humillarla y erradicarla para aquellos que hemos creído en Él desde la resurrección en la cruz del Calvario, también podrá hacer lo mismo con esta, que no se asemeja para nada a la maldad de la pandemia del pecado. Nosotros creemos y recibimos desde el mensaje de la resurrección que si somos crucificados con Cristo, juntamente seremos resucitados con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya quiero concluir con esta parte. Y quiero que me acompañes, por favor, a la primera epístola de Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Oye lo que dice la palabra. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo lo hacen? Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Yo te quiero decir en esta hora, iglesia, la resurrección de Cristo es la confirmación más evidente de que el que murió en la cruz del Calvario es el Redentor de la humanidad. La resurrección de Cristo es la victoria más contundente sobre toda pandemia que hayamos experimentado como género humano. Ninguna pandemia se asemeja a la pandemia del pecado. Ninguna pandemia ha matado tanta gente como la pandemia del pecado. Ninguna pandemia se ha enseñoreado tanto de la humanidad como la pandemia del pecado. Y si a esa poderosa pandemia, si a esa aparentemente invencible pandemia, Cristo la venció en la cruz del Calvario y resucitó en aquel sepulcro que hoy está vacío, ¿no ha de destruir y vencer a esta actual pandemia? Claro que sí, claro que sí. No tengo la más mínima duda de que esta pandemia, con la misma fuerza y el mismo poder y la misma autoridad con la que Cristo la venció en la cruz del Calvario a la pandemia del pecado, también vencerá esta pandemia del coronavirus. Yo quiero orar en esta hora. Quiero orar en esta hora por alguien que está en este momento lleno de mucha depresión, lleno de mucha tristeza, lleno de mucho dolor. Quiero desde aquí extender mi mano y con la autoridad que Cristo nos ha dado, orar por esa persona. Por todos aquellos afligidos, aquellos que en medio de esta cuarentena ya están sintiendo que están llegando al tope de su paciencia, que están llegando al tope de su capacidad de soportar las cosas. Padre, en el nombre de Jesús oramos y venimos ante tu presencia, Señor, clamándote por cada persona, por cada familia que ya está llegando al momento del estrés en medio de esta cuarentena. Cada persona que está llegando ya al momento de la depresión, de la desesperación. Te pido, Padre, que le abraces donde se encuentran. Dios mío, tócales con tu Espíritu Santo, consuélales con tu Espíritu Santo de amor. Llénalos de tu presencia. Hazle sentir tu apoyo, Rey de Gloria. Hazle sentir tu fortaleza en este momento. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Sí, aquella sangre derramada en la cruz del Calvario para librarnos de la más grande de todas las pandemias, que es el pecado. Padre, también te pido por aquellos que en esta hora quieren aceptarte. Y quiero que si en este momento deseas recibir a Cristo como tu Salvador, repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, purifícame y seré
verdaderamente purificado. Lávame con tu sangre y seré verdaderamente limpio. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Acéptame como tu hijo y yo te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ti si hiciste esta oración aceptando al Señor como tu Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que te ha aceptado en esta hora. Cada persona que desde esta transmisión ha levantado su mano para aceptarte como su Salvador. Te pido que le recibas como tu hijo. Acéptalo como tu hija, Señor. Guárdalos, inscribe sus nombres en el libro de la vida, que nada ni nadie lo borre. Nunca, pero nunca, jamás. Quiero pedirte que visites una iglesia donde se adora al Señor, se exalte el nombre de Jesús y te enseñen la palabra pura y sin alteración. Donde te enseñen a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo y también a cuidar tu iglesia y predicar su palabra. Quiero orar también por aquellos que están afectados por el coronavirus. No podemos dejar de orar por ellos. Quiero orar por aquellos que están afectados por el coronavirus y todos los que están trabajando con los enfermos, los médicos, las enfermeras, los trabajadores administrativos, todos los que tienen que ver con el cuidado de los que están infectados. Padre, en esta hora, por los méritos de Cristo, en este día de resurrección, en que celebramos tu victoria sobre toda enfermedad, sobre todo pecado, sobre la muerte, en que celebramos tu victoria sobre todo el imperio infernal, en este día clamo por piedad y misericordia para todos los enfermos, de manera especial los infectados con el coronavirus. Dios mío, no tenemos todos los nombres para mencionarlos, pero mira los nombres que pasan por las cabezas, las mentes de quienes oran con nosotros en esta hora. Padre, aquellos que no podemos mencionar, también te pedimos que le pases tu mano poderosa. Dios mío, penetra esos cuerpos. Dios mío, en tu nombre y conforme a tu voluntad, Señor, te rogamos de manera encarecida que sanes esas vidas. Dios mío, mira a los médicos que están trabajando en estos hospitales y centros médicos. Dale la fortaleza, la pasión, el amor, la comprensión y tu cobertura para hacer el trabajo que has puesto en sus manos, con sabiduría, con inteligencia, con pasión. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén